¿Cómo curamos el mercado de trabajo? ¿Cómo hacemos para que haya menos informalidad, más empleo de calidad y que además se creen más puestos de trabajo? Soy Daniel Alonso, esto es el ciclo Voces que Suman y hoy vamos a repensar el trabajo con la mirada puesta en cómo cambiar la dinámica que tiene el mercado laboral y que obviamente también va a implicar de que hablemos de la gestión de las personas para la reinserción, para adaptarse a los cambios, también para el desarrollo de habilidades. Tenemos un panel de expertos, de consultores, de analistas que nos van a ayudar no solamente a profundizar el diagnóstico, sino también a pensar en caminos posibles para que tengamos un mercado de trabajo con mayor fluidez. Pero antes de arrancar, déjame que te presente a las personas que hoy nos ayudan a repensar el trabajo. Diego Coats es economista, especializado en desarrollo productivo e industria. Con más de 20 años de trayectoria en el sector privado, es consultor de organismos internacionales, profesor de la UBA y la UCES y exdirector ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Es fundador y director ejecutivo de I+D, Industria y Desarrollo, y de Contexto Investment. Daniela Cristina es economista, doctora en Economía Aplicada de la Universidad de Antwerpen en Bélgica. Sus áreas de investigación son economía regional, crecimiento, mercado del trabajo y pobreza. Es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. María Marta Santanciero es psicóloga laboral, especialista en transiciones laborales. Tiene una amplia trayectoria en el campo de recursos humanos y desarrollo organizacional. Es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y consultora en LHH Servicios de Recursos Humanos. Carolina Aristizábal es psicóloga, especialista en psicología laboral, máster en Dirección de Recursos Humanos y en Comunicación y Relaciones Públicas en las organizaciones, formada en coaching ejecutivo organizacional. Tiene trayectoria en empresas privadas. Es cofundadora y directora de Sentia Recursos Humanos. Bueno, ya estamos listos para iniciar esta conversación. Déjenme primero saludar a las personas que están conectadas de manera remota. María Marta Santanciero, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación a ustedes. Un placer estar en esta mesa. Buenísimo. Diego Coats, economista también. Gracias, Diego. ¿Qué tal? Un gran placer, un honor, un gusto compartir contigo y toda la mesa este panel. Buenísimo. Y aquí de manera presencial, Daniela Cristina, economista de la Universidad Nacional. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y Carolina Aristizábal, de Sentia RH, una consultora de recursos humanos aquí en Córdoba. Carolina, ¿qué tal? Gracias. Gracias, y un desafío compartir esta mesa con profesionales. Bueno, si la mesa es un desafío, imagínense lo que es el desafío de pensar cómo cambiar la dinámica del mercado laboral, que esa es un poco la orientación que tenemos para esta conversación. Quiero arrancar con vos, Diego, sobre todo desde tu recorrido profesional, porque has pasado mucho tiempo escuchando, viendo, analizando lo que ocurre en la dinámica de la industria, que si se quiere hoy es uno de los sectores que está mirado con mucha atención porque es el sector que evidentemente más está sufriendo todo este cambio de condiciones, el cambio de régimen, la transición por la que estamos pasando. Así que te pido primero, Diego, una lectura, una definición de cómo está hoy la situación en la industria. Bueno, a ver, yo te diría que la industria está atravesada por dos grandes temas, yo te diría tres grandes temas. Uno es el cambio tecnológico, lo que pasa a puertas adentro, que lo hablamos a ver después, la inteligencia artificial, la productividad. El segundo gran tema que está atado a esto es las cuestiones globales, internacionales. Digo, hoy cuando uno piensa en industria, en competitividad y en productividad, en formación de talento, cuando uno piensa cómo ganar mercados afuera, cómo generar empleo, cómo crecer, tiene que entender que no está compitiendo contra empresas de otros países, sino también contra estados de otros países, que es el caso chino, entonces, y las tensiones que hay en el mundo entre Estados Unidos, Asia, etc. Y en ese marco tenemos que pensar estos temas, ¿no? Y entrando
en la coyuntura. A nivel, el gran desafío es cómo generamos más demanda de empleo formal, que viene ya hace un año bastante mal. Digo, necesitas una economía dinámica, que crezca, previsible. Ya hace más de 10 años que la economía no crece, que está con problemas de crecimiento, entonces es muy importante al orden económico que estamos buscando a nivel país, que haya crecimiento, y después entender las particularidades de la economía real y la industria. Hace un año un poco que el país está medio dividido en dos, que es lo que tenemos que hacer, es como unir este país. Por un lado, los sectores de recursos naturales, los nuevos sectores que son petróleo y gas, minería, obviamente la importancia del agro creciendo 2 dígitos, y la industria, la pyme, el comercio minorista, los servicios profesionales, hace un año que están perdiendo empleo, ¿no? Y lo que estamos viendo en Argentina, y es el gran desafío que tenemos, es que el empleo que se pierde en el sector formal, que tiene más productividad, mejores salarios, rutinas de aprendizaje, por suerte no es que se van al desempleo y pierden todos los ingresos, pero se van al sector informal, ¿no? Si no tenés tanto desempleo, se van al sector informal, a ferias, a cuentapropismo en la construcción, eventualmente alguna plataforma, digo, el que puede, trabajando más horas y con menos ingresos. Y la informalidad del sector informal se va comiendo como Pac-Man al sector formal de la economía, en el mercado de trabajo, ¿no? Y se va un poco desarticulando esta clase media con buenos empleos, con buenos ingresos que se supo tener la Argentina. Entonces yo creo que el gran desafío es cómo primero desde la política económica logramos que vuelva a haber, las empresas demanden más empleo, entendiendo que se necesita un empleo particular, con talento, con productividad, con tecnología. Para eso hay que hacer muchas cosas, digo, política del lado de la macro, del lado de la micro, y después de entender que el mercado de trabajo en la Argentina es súper heterogéneo, ¿no? Digo, no es lo mismo cómo calificás a alguien que viene del sector informal con ciertas particularidades, o los empleos del futuro, que son aquellos que pueden utilizar la inteligencia artificial, los mandos medios, entonces hay como muchos. Hoy te diría, la macro, la micro y la tecnología están entrelazados y nos están imponiendo grandes desafíos en el mercado de trabajo de la Argentina y toda América Latina y todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Déjame completar, Diego, este diagnóstico más profundo también con Daniela. Sobre todo, varias cosas que Diego manifestaba, que en realidad no era que no existían en nuestro mercado de trabajo. Por ejemplo, informalidad ya existía. Lo que ha pasado es que ha aumentado mucho más esa informalidad y no sé si hay un cambio en esa morfología que tiene el mercado de trabajo. En realidad, o sea, hay un claro cambio. Primero, resultado de que hubo un cambio estructural en precios relativos. Veníamos acostumbrados a una economía cerrada, que básicamente no estábamos pensando en importar, sino en producir todo lo que no entraba, digamos, y ahora de repente, cuando la economía se abre el mundo, o se abre bastante más, digamos, nos encontramos ante este cambio estructural que de repente no hace rentable que muchas actividades que antes eran naturalmente producíamos de todo, hoy de repente nos encontramos el mundo y de repente, bueno, tenemos que pensar en producir MOAs, en pensar en, como decía Diego, minerales, pensar en exportaciones no tradicionales. Esto por un lado, estamos frente a un cambio de precios relativos que el que está invirtiendo o está pensando en invertir tiene que decir, bueno, esto resiste un cambio electoral, resiste o no, se cambia o no, hay cierta ya sensación de inestabilidad respecto al ciclo político, digamos, que eso es importante a la hora de generar empleo. Y por otro lado, el tema de la informalidad, como dice Diego, no sé si es tan de corto plazo. Yo diría que Argentina viene acostumbrada al 33% holgado de informalidad casi que es como una especie de nivel estructural. De nivel estructural que encima hace no tanto, que el INDEC lo viene midiendo un poco mejor, entonces de repente en vez de ser ese 33, ahora estamos hablando de un 44% informales. Y la gran pregunta que nos hacemos los que estamos mirando el mercado laboral es, ¿necesitamos revertir esto de alguna manera? Porque hay un montón de tensiones de largo plazo. O sea, no es solo la persona que está hoy en el mercado de trabajo desempleado, que para esa persona es un drama, obviamente, pero digamos, cuando uno lo mira desde un punto de vista macro, empieza a pensar en
la tercera edad de estas personas, en la sostenibilidad del sistema previsional. Se hacen unas preguntas que son terribles, que urgen decir, bueno, esta gente de alguna manera hay que sacarla de la informalidad y cómo. Ese sería el principal cuestionamiento que uno se hace. Digamos, desde mi punto de vista, no hay otra solución que no sea pensar en, de alguna manera, capacitar a la gente que está hoy en la informalidad para que, o sea, si pensamos que el cambio estructural es definitivo, de alguna manera llevarlos a capacitarlos. No hace falta de pensar, hoy no se piensa ya más en un esquema de 5 o 6 años, la gente está pensando en cómo de alguna manera incorporarme al sector formal con algún tipo de cualificaciones que hoy no tengo. Sí. Ya nos vamos a meter ahí en eso, en esa parte, porque yo sé que rápidamente uno empieza en el diagnóstico y hay una ansiedad por encontrar respuestas o encontrar caminos posibles de cómo hacemos, sobre todo para esta parte, ¿no? Porque creo que es una de las más preocupantes, es cómo reducir el crecimiento que ha tenido la informalidad y además la multiplicación de figuras eventualmente precarias dentro del mercado de trabajo, y ni siquiera estoy hablando de niveles salariales, ni siquiera me estoy metiendo en eso, simplemente estamos hablando de la figura laboral. Quiero ir con María Marta, porque en medio de las preguntas también están las preguntas que se hacen las mismas personas que están en el mercado de trabajo, personas que a veces también entran y salen del mercado de trabajo o van cambiando en esa situación. María Marta, ¿qué has encontrado en esta última parte, sobre todo de lo que describimos, de cómo el mercado de trabajo ha ido cambiando esa dinámica, se ha ido deteriorando? ¿Qué tipo de conversaciones son las que te llegan a vos, o de preguntas o de dudas, de incertidumbre de parte de las personas en el mercado laboral? Bueno, en realidad hoy ya no solamente se habla de buscar trabajo, ¿no? Y cuando hablamos con las personas que van llegando a los espacios de transición de carrera, empezamos a hablar de aprender a transitar los cambios, ¿no? El mercado laboral cambia muy rápido, las carreras profesionales también, y por eso el gran desafío ya no es encontrar un empleo para toda la vida, claro está, sino en ir desarrollando la capacidad de ir rediseñándose para lo que el contexto hoy requiere. Y hay muchos miedos, por supuesto, ¿no? Hay muchas preguntas, preguntas que tienen que ver con este desconocimiento incluso de la funcionalidad del mercado de trabajo, ¿no? Entonces las personas llegan con una gran apertura a muchos, ¿no? Que para poder aprender, reconocerlo, identificarlo, poder claramente visualizar qué es lo que el mercado necesita. Y nosotros los ayudamos, digo, porque formamos un equipo muy grande trabajando en esto. Los ayudamos también a poder identificar todo lo que tienen, ¿no? Para poder, bueno, de alguna manera pasarse en limpio en qué es lo que sí pueden aportar, y a partir de ahí, bueno, seguir aprendiendo y también poder definir claramente cuál es la propuesta de valor que tienen de acá al futuro, ¿no? Sí. No, digo ahora, ¿esto atraviesa a todo grupo etario? Porque a veces uno, si mira las estadísticas, se encuentra que obviamente desde hace mucho tiempo a los jóvenes les cuesta conseguir el primer empleo. Cuando tienen el primer empleo, a lo mejor están en la informalidad, les cuesta pasar de la informalidad al sector formal, pero da la impresión de que ahora es como que hay muchos grupos etarios viviendo dinámicas parecidas, pero con una búsqueda de respuestas que no necesariamente es la misma de acuerdo al grado de maduración que uno tiene en el mercado laboral. Sí, el mercado laboral en realidad está cambiando, y lo que nos demanda a todos, ¿no? Más allá de quienes están buscando el primer empleo, de quienes necesitan reinsertarse, de quienes están buscando un cambio de carrera. Explorar esas posibilidades que no necesariamente tienen que ver con la reinserción en una empresa en muchos casos, sino también con seguir caminos que tienen que ver con el emprendedurismo, ¿no? Donde además la experiencia no pierde valor, sino que de todo lo contrario, en definitiva hay que identificar cuáles son esas habilidades que podemos transferir y que podemos acompañar a transferir para que justamente se puedan poner en modo on, ¿no?
y aprender incluso a trabajar con la tecnología, ¿no? Como socio, Sí, claro. digamos, para poder ir evolucionando. Ahí te hago una pausa y ya nos vamos a meter también en ese desarrollo de Vale. habilidades. Carolina, las consultoras son termómetros, ¿no?, del mercado de trabajo, más allá de que eventualmente a veces están más focalizadas en algún sector o firmas de algún tipo de perfil, etcétera. La búsqueda a veces son de trabajadores eventuales y otras veces no, es para buscar puestos, si se quiere, más en planta permanente de una compañía. ¿Qué es lo que están observando ustedes hoy como termómetro del mercado de trabajo? Mira, lo que estamos viendo nosotros en Essentia hace más de 15 años que tenemos contacto muy cercano, como vos decís, somos como tenemos como el pulso de lo que está pasando, más allá de la economía, lo vibramos desde dentro, con empresas de distinto tamaño, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos con empresas de Córdoba, grandes, multinacionales, mineras de Salta, Tierra del Fuego, chiquitas y grandes. Entonces tenemos mucho contacto con áreas de recursos humanos y con dueños de pymes. Por otro lado, tenemos contacto con las personas, ¿no? A través de los procesos de selección uno tiene muchos candidatos a los cuales los conocemos en las entrevistas y gente a la que vamos a jantear, es decir, que les vamos a ofrecer nosotros empleo. Lo que estamos viendo es que hay como a veces un bache. Tenés perfiles, los más calificados, que también creo que se habla de esta brecha, los perfiles que tienen formación, más calificados, cada vez están más exigentes, por un lado, y tienen en algún punto mayores oportunidades de desarrollo. Claro. Y el gap se abre con los perfiles menos calificados, que como decía María Marta, digamos, a los cuales les deberíamos acercar, y ahí es donde entra lo académico como un desafío de acercamiento, y formarlos desde otros espacios para que puedan conseguir empleos que no van a ser reemplazados por la automatización, por la inteligencia artificial y demás, que son las tareas más simples. Exacto. Y más fácilmente reemplazables. Bueno, hay en eso, la verdad, desde hace un tiempo, un esfuerzo por introducir a muchas personas en oficios que encuentren una respuesta justamente a esto. Pero a su vez no dejan de ser figuras de cuentapropismo que, bueno, no dejan de estar dentro de un escenario de deterioro que depende no solamente de lo que esa persona pueda hacer, sino, como también planteaba al principio Diego, de cómo la actividad económica en general pueda responder o dar las respuestas necesarias a las demandas que tiene cada una de las personas. Y justamente mencionaba eso Diego, vos recién hablabas, mencionaste esta palabra de buscar enlaces, de cómo enlazar, por ejemplo, hoy los sectores que están caminando bien, que son sectores, si se quiere, de poco empleo o de poco impacto representativo de lo que más representa el empleo hoy en la Argentina, cómo enlazarlos para que los sectores con mayor participación en el mercado de trabajo puedan traccionar ahí. Y la pregunta es concreta. ¿Vos ves que haya hoy respuestas desde la política o de política industrial para que esos sectores puedan enlazarse justamente? Creo que son varios, como te decía antes, el tema del mercado de trabajo hoy son varios frentes, ¿no? Primero necesitamos una economía que crezca de manera dinámica, obviamente hay cambio de precios relativos, estamos recién terminando de ordenar o buscando ordenar la economía, digo que es muy importante porque para generar empleo tenés que tener predecibilidad de las principales variables. Entonces vos necesitas que la pyme, la empresa, crezca, digo, y venda más, invierta más, exporte más, y esa es la única forma para que demanden empleo. Incluso con las nuevas tecnologías, con la irrupción de la inteligencia artificial, si bien van a aparecer nuevos sectores, obviamente la tecnología implica cambio de tareas, por lo menos, ¿no? Entonces repensar muchos temas hacia dentro de la empresa. Yo te diría, el primer punto es como, porque tampoco es solamente a nivel industrial, como el comercio, los servicios profesionales empiezan a demandar más trabajo. Y para mí ahí hay 2, 3 temas de agenda. El primero es entender dónde tenemos oportunidades. Hoy tenemos una gran oportunidad
en los recursos naturales. Me voy un poquito a la macro, se armó un régimen de incentivo a las grandes inversiones muy importante, y esos sectores están creciendo mucho. Estos son sectores que no demandan naturalmente empleo, nos pueden dar dólares y divisas necesarias para que la economía crezca más, pero son sectores intensivos en capital y en recursos naturales, ¿no? El campo me corro porque el campo tracciona mucho más. Entonces ahí necesitas armar un ecosistema de industrial, porque hay sectores de la industria que van a ser menos dinámicos, son más resilientes, que no van a generar empleo, y otros sectores en la industria y en servicios con valor agregado que pueden demandar más el empleo del futuro. Entonces ahí tenés un ecosistema de unas 2.000 empresas industriales y de servicios con valor agregado, no solamente de catering, cosas naturales que se suelen hacer acá, que deberían duplicarse en los próximos años. Entonces se tienen que duplicar y tiene que ser lo dinámico y tiene que traccionar, ¿no? Y ahí hay que pensar políticas específicas, desarrollo de proveedores, políticas tributarias, políticas de financiamiento. Hay temas que hay que hacer desde la política productiva y desde la economía, ¿no? En paralelo tenés los temas de oferta, cómo formás a la gente, para esos sectores. Como decían antes, lo decían muy bien antes, tenés por un lado oficios particulares de la metalmecánica que están formados en oficios de otro tipo, pero después en los segmentos medios y de mayor calificación. Así que por otro lado tenés que hacer políticas de oferta, donde ahí es una coordinación entre la empresa, la política a nivel nacional educativa y los gobiernos provinciales, ¿no? Entonces, de vuelta, son por un lado la demanda, digo, acá hay que inyectarle crecimiento, actividad para que haya más empresas y que las empresas demanden más empleo. Es muy difícil que el mercado de trabajo no mejore si no tenemos más ventas, más exportación, más inversión. Argentina tiene que pegar un salto en eso, de vuelta. Y por otro lado, trabajar en los temas específicos de la oferta, ¿no? De la oferta de trabajo, que tiene, como decían antes, y el resto de los paneles que están en la mesa saben más que yo, varias dimensiones. Sí, claro. Daniela, antes de cerrar esta primera parte, muchas veces se ha hablado de que el mercado de trabajo tiene una especie como de delay, ¿sí? Responde un poco más tarde a ciertos fenómenos o se anticipa eventualmente a ciertos ciclos. ¿Vos qué tipo de delay estás viendo hoy en el mercado de trabajo respecto al ciclo económico? Si uno suma desde la base 100, lo que hoy dice el gobierno, digamos, la economía está creciendo, y sí, en base 100 y en la estadística, la economía está creciendo. Pero bueno, si uno empieza a pasar el peine fino, eso no se traduce necesariamente en el mercado de trabajo. De hecho, nos hemos encontrado con el fenómeno de una economía que crece, eventualmente, en esa cifra fría de PBI, pero que eso no se traduce en el mercado laboral. ¿Cuánto tiempo lleva un mercado de trabajo para poder responder de otra manera a ese delay? Si me lo respondes, sos ministro de Economía. No, está difícil la pregunta, porque en realidad vos estás pensando en un delay de decir, bueno, yo de alguna manera dinamizo el mercado y de alguna manera salimos. El tema es que lo que estamos viendo es que son otros los sectores que se están moviendo, como el agro. Sí, lo que recién contaba Diego. Claro, la industria. Entonces, no es la industria, la construcción, el comercio, donde nosotros pensamos, bueno, esto se dinamiza la construcción y me arrastra tanta gente. Son otros los sectores que se ven favorecidos por un cambio en precios relativos y son los sectores que están creciendo y que me están generando ese movimiento en el PIB. Y no podemos esperar que de ahí venga una explosión de trabajo, porque casualmente no son sectores que empleen tradicionalmente mucha mano de obra. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con el proceso que vivimos en los 90? El mercado de trabajo era distinto, ¿no? O sea, partamos de esa base. El mercado de trabajo era distinto. China no estaba participando como participa hoy, de la manera en la que lo hace en el comercio mundial. Pero también en los 90 hubo un cambio de régimen. La Argentina también empezó a abrirse al mundo, la Argentina también empezó a experimentar el proceso de actividades productivas que antes no estaban competitivas como finalmente estuvieron, por lo menos en esa parte. ¿Qué pasó en los 90 que el mercado de trabajo, bueno, en algún momento reaccionó, luego sufrió un montón, ¿no? Yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de tecnificarnos de otra manera porque hay muchos derivados o industrias ligadas a exportaciones no tradicionales que pueden llegar a tener un impulso interesante si hacemos, como decía Diego, como hay que hacer como política. Sí, los vasos conductores.
generar vasos conductores. Para que realmente la gente se pueda readecuar hacia estas actividades. Y, digamos, el error sería tratar de insistir sobre las actividades que veníamos tradicionalmente, o sea, pero es como que hay que repensar, a la gente no le podemos decir seguir buscando empleo en el comercio, en el centro de Córdoba, porque, digamos, el empleo va a venir de otro lado y tenemos que pensar a esa gente cómo reafectarla, cómo tecnificarla, cómo... ¿Qué necesidades está demandando? Que ahí, como que las miro a las chicas, ¿qué necesidades está demandando? Porque hay toda una parte que está como necesitando mano de obra y no la encuentran porque no están capacitados para eso. Bueno, entonces, el ejercicio que estamos haciendo es ese, repensar, cuando menos en esta conversación pública, y ya nos vamos a meter justamente en esto que recién decía Daniela, de ver qué está buscando el mercado también, cómo las personas pueden responder a esto, la gestión de las personas indudablemente que es clave en todo esto, no solamente hoy como coyuntural, sino es una gestión que viene desde el proceso educativo, en el enlace con el mercado de trabajo y en un proceso de capacitación que en rigor, por más que a lo mejor te asuste escuchar esto, ya lo has escuchado, no termina nunca, porque hay una especie como de patrón de estar continuamente al frente de todo tipo de actualizaciones, de perfiles de desarrollos de habilidades, porque los cambios son continuos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, estamos por la plataforma de La Voz, también por la plataforma de Vía País, estamos repensando el trabajo y estamos buscando justamente pensar en caminos potables, viables, para cambiar la dinámica que hoy tiene el mercado laboral. En un ratito volvemos. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. ¿Podés creer que pasó un cuarto de este siglo y a pesar de tantos cambios, hay cosas que nunca cambian? ¿Podés creer que cuanto más acceso a la información tenemos, menos informados estamos? ¿Podés creer? Sí, podés creer. ¿Podés creer que somos solidarios? Que nos gusta incluir. Podés creer que somos más de 45 millones y seguimos generando noticias y personajes que trascienden y encantan al mundo entero. Podés creer que llevamos más de 40 años viviendo en democracia. Y vamos por muchos más. Podés creer en el Dios que quieras. En la ideología que elijas. Podés creer que así como logramos la tercera, podemos ganar la cuarta. Podés creer, porque todavía hay dónde acudir cuando no sabes dónde está la verdad. ¿Y por qué? Aunque algunos no lo quieran creer. Juntos podemos lograr lo imposible. La Voz. Podés creer. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos por las plataformas de La Voz, en nuestra home y también en YouTube, y estamos a través de Vía País, estamos repensando el trabajo, una conversación que venimos sosteniendo desde que empezó este ciclo Voces que Suman, allá por años de la pandemia. Había quedado latente esto de empezar a buscar esos vasos comunicantes, esos enlaces, Carolina, y pienso, cuando imagino esos enlaces, también pensar en qué cosas hacemos nosotros como parte del mercado de trabajo, como trabajadores, ¿sí?
recién algo hablabas sobre la demanda de las empresas, los perfiles, las calificaciones, pero ahora yo quiero que pensemos también un poco en la carta que ponemos en juego nosotros desde nuestras condiciones de empleabilidad, sin perder de vista el contexto en el que estamos. No es solamente mercado laboral, es mercado educativo también. Son estas capas que recién también mencionaba Diego, sobre cómo nos atraviesa el cambio tecnológico, etcétera. Entonces, para quienes nos están escuchando, pensar en condiciones de empleabilidad y de mantenerse además en esas condiciones, ¿qué hay que hacer? Estar actualizado y tener una actitud de aprendiz permanente. Ajá. Modo de aprendiz permanente. Modo de aprendiz permanente, ese es como el secreto para todos. Desde, digamos, antes se decía que íbamos al cole, secundario, terciario, universitario, y ahí aprendíamos. Bueno, hoy ya venimos aprendiendo desde mucho antes y no alcanza, lamentablemente, con los conocimientos técnicos, ¿sí? Eso es lo que, a ver, nosotros desde la consultora estamos tratando de acercarnos a lo académico, ¿sí? Porque, como te contaba hace un ratito, tenemos mucho contacto con las empresas y con las personas. Y sentíamos que ahí había un gap, que es la parte de la formación. Entonces estamos participando y lo hacemos desde el lado de nuestro propósito, intentando acercar en universidades, creo que vos estás ahí a full en la universidad, con participando en ferias de empleo, participando con graduados, últimos años de universidad, y también ahora estamos llegando a secundarios. Hay iniciativas que se están haciendo en conjunto con gobierno, ¿sí? Con fundaciones sin fines de lucro que trabajan con sector secundario. Y vamos ahí. ¿A qué vamos ahí? Por un lado, a ofrecer de manera absolutamente desinteresada herramientas para los chicos para que hagan ese salto al mercado laboral, ¿sí? Cómo armar el currículum, cómo armar tu perfil de LinkedIn. O sea, desde lo básico. Desde lo básico. Que aún con estudiantes universitarios no lo saben hacer. ¿Sí? Los chicos salen con excelentes conocimientos técnicos, hablando de ingeniería, economía, en cualquier rama, pero no saben cómo llegar y cómo entrar en el mercado laboral, cómo mostrarse, cómo mostrar sus perfiles. Entonces, por un lado, ofrecemos ese tipo de herramientas, que es fundamental, y también intentamos como compartir otro tipo de competencias que son necesarias, que hoy se llaman estas power skills, que potencian lo técnico, ¿sí? Entonces, ¿qué potencia? Y bueno, una buena comunicación, saber, digamos, y compartirles a los chicos que no vamos a ser reemplazados por la IA, sino que la IA tiene que estar al servicio nuestro y nosotros vamos a poner empatía, pensamiento crítico, la cuestión ética no la tiene la IA. Entonces, compartimos todas esas cuestiones y a la vez nos sirve para escuchar cuáles son las expectativas de esos jóvenes, ¿sí? Y esos jóvenes no solamente están buscando insertarse en el mercado, que obviamente sí, pero no es suficiente. Digamos, hoy la gente elige, si puede, dónde trabajar y qué condiciones quiere encontrar en sus empleos. Entonces, ¿qué busca la gente? Calidad en el empleo, ¿sí? O empleo de calidad, claro, jugando con la palabra. Donde no solamente hablamos de un buen paquete de remuneración y protección social y demás, que eso obviamente está en el empleo formal, hablando de estos baches, sino también la gente busca desarrollarse en sus espacios laborales, que no quiere decir crecer jerárquicamente, sino tener la posibilidad de seguir aprendiendo permanentemente, tener un jefe, tener un líder con quien conversar, con quien compartir, sentirse desafiados en sus espacios laborales y sentir que aportan, no importa el tipo de rol, que aportan un pequeño granito de sí y que crean valor en el lugar donde están. María Marta, quiero ir con vos porque dentro de este plano de seguramente mucha incertidumbre que se plantea en el mercado de trabajo, primero por sostenerse en el lugar que uno tiene, segundo porque si no está dentro del mercado de trabajo es volver a reinsertarse. Se habló mucho, durante mucho tiempo, de esta especie como de desaprender para volver a aprender cosas, ¿sí? Y la pregunta está en qué cosas aprender, ¿no? Porque, desaprendo lo que aprendí. Pero ¿qué tengo que aprender o qué tenemos que aprender? Y sobre todo pienso en ciertos grupos etarios que quizás no sé si ven
en su desarrollo profesional y etario el tiempo para poder aprender lo que supuestamente hoy está demandando el mercado de trabajo? Bueno, en realidad, una de las primeras cosas que puedo contarte y que me parece que es interesante revisar es el contacto con esta idea de que la identidad laboral, la identidad profesional cambia, ¿no? Nosotros en algún momento todos nos sentimos modelos terminados de algo. Y la realidad es que con lo que primero hay que trabajar es con romper esa idea, ¿no? Que, como decía recién hace un ratito mi colega, se trata de esto, ¿no? De estar abiertos al aprendizaje y transmitirlo para que puedan ir habilitándose, ¿no? Nuevas oportunidades, si yo estoy en ese formato de continuo aprendiente, digamos, ¿no? Y eso es sobre lo que hay que trabajar, sobre la responsabilidad individual respecto a este autodesarrollo de nuevas habilidades, que tenemos una parte personal, ¿no? Para después nosotros desde nuestros roles ir acompañando ese proceso para poder abordar el mercado y apuntar a lo que el mercado hoy está necesitando y que machee lo que yo puedo aportar con esto y seguir aprendiendo, porque esto va a ser, digamos, en adelante, va a continuar a velocidad bastante inquieta, ¿no? Porque la tecnología va a seguir avanzando, pero hay que tener muy en claro que las habilidades humanas siguen diferenciándonos, sigue diferenciando a cada uno de nosotros, ¿no? Por lo cual se trata de esto, ¿no? De ir trabajando en lo que significa este relanzamiento a este mercado con estas características que fuimos mencionando entre todos, y que tenemos que convivir y aprender a convivir y continuar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Que va a ser algo que llega para quedarse. Sí, y mientras te escucho, María Marta, y también la escuchaba a Carolina, la pregunta es, ¿y qué pasa con la capacidad de aguante? ¿Sí? Porque también hay un tema de ir capacitándose, ¿sí? De buscar aprendizajes en cosas que hoy no tenemos y que supuestamente, bueno, están demandadas por el mercado de trabajo, pero a lo mejor el mercado de trabajo no responde justamente a poder reinsertarse, o nos reinsertamos en una figura laboral precaria, lo cual muestra que hay un montón de ocupados que buscan otra ocupación por niveles salariales también, o subocupados que también están buscando empleo. ¿Y hasta cuándo estirar esa capacidad, o hasta cuándo aguanta, digo, esa capacidad de tolerancia, cuando el mercado no está respondiendo? Uno, de hecho, ve que, si bien el indicador de desocupación no se mueve demasiado, ¿sí? Pero ya no es el indicador que más expresa esa dinámica del mercado de trabajo hoy, pero sí puede ver que hay personas que salieron del mercado de trabajo y les cuesta mucho más tiempo reinsertarse en el mercado, ni hablar en las condiciones que, como recién decía Carolina, serían las deseables, que es tener un empleo de calidad. Sí, hay, digamos, muchas estadísticas respecto, ¿no? También al tiempo, ¿no? De la demora, sobre todo en la reinserción. Yo trabajo mucho con personas que luego de largas trayectorias laborales, bueno, han quedado por rediseños organizacionales, reestructuraciones, salidas de áreas hacia otros países en donde la mano de obra es más barata, inclusive, y tal. Bueno, muchísimas situaciones, ¿verdad? Esto es un trabajo, digamos, que no se desarrolla automáticamente, ¿no? Por eso decía, hay toda una parte de hacer algún clic individual y acompañar esos clics, ¿no? En donde las oportunidades y las posibilidades se van entretejiendo, y hay que trabajar mucho, no solamente con las bolsas de empleo, las ferias de empleo, como decía Caro, que está exactamente excelente para determinadas poblaciones, sino también trabajar mucho en la red de contactos, ¿no? En el networking, en esto de poder vincularse con aquellos, digamos, espacios afines en donde también poder visibilizarnos. Hay que aprender a visibilizarse. Se trata de mercado, ¿no? Hay que poder mostrar lo que podemos aportar y golpear puertas tanto
offline como online, digamos, ¿no? Con todo lo que es nuestra red de contactos más cercana, que serían, bueno, cada cual podrá diseñarla bien a su medida, pero también animarse a expandirse, ¿no? Y a trabajar con herramientas que están a disposición, ¿no? Tanto como, bueno, perfiles más profesionales, LinkedIn, seguramente todos sabrán de qué estoy hablando, acercándonos a distintas plataformas y también a grupos de pertenencia. Hay un trabajo muy individual que tiene que ver con aprender también a visibilizarse para poder aportar ese valor en los espacios que también, digamos, vayan requiriéndonos, ¿no? Pero es un trabajo. Sí, claro. O sea, buscar trabajo es un trabajo. Exacto. Mientras te escucho, Diego, y te traslado esta inquietud, le escucho a María Marta y también a Carolina, y pienso en la capacidad de adaptación que tenemos a un escenario cambiante, las posibilidades que como personas vamos desarrollando en esa capacidad de adaptación. Y pienso en las industrias, pienso en las empresas. ¿Cómo estás viendo la dinámica en las industrias en particulares, sobre todo aquellas que por el cambio de régimen, lo mencionaba también Daniela recién, bueno, hoy se encuentran con un, si se quiere, no mercado o un mercado tan chiquito que no le da posibilidad de sobrevida al planteo o al negocio de producción que tenían previamente a este cambio de régimen? Sí, Daniel, a ver, y también lo preguntabas por la paciencia, yo creo que obviamente el gran desafío que tiene la Argentina es generar más empleo, con más ingresos, con más nivel de consumo, digo, ¿no? Ese gran desafío. Por suerte hoy la inflación bajó, hay un poquito más de estabilidad, hay más previsibilidad, pero el gran desafío es un desafío que tiene el mundo y la región, digo, ¿no? La Argentina, como se decía bien antes, supo tener un momento de 30% de informalidad, hoy está caminando al 50%, digo, ¿no? Y la informalidad o el cuentapropismo algunas plataformas, no digo Uber, sino tener una bicicleta y repartir en los grandes centros urbanos es una forma de subsistir. La idea es generar más empleo de mayor calidad, ¿no? Entonces es un gran desafío que tenemos. Siempre hay que hacer cosas de oferta porque hay gente para formar en diferentes grados de tecnología, pero hoy tenemos un problema de demanda. Para que se entienda un problema de demanda, hoy necesitas más empresas formales, con un sistema tributario más ordenado para que esas empresas se animen a contratar trabajadores, digo, ¿no? Tienes un problema de demanda, de demografía empresarial. Necesitas más empresas y más empresas en el sector formal. Pymes, medianas y grandes dispuestos a demandar puestos de trabajo en todos los sectores, porque, como se decía antes, entre la industria, la construcción, el comercio y los servicios profesionales se genera el 65% del empleo. Después están la salud, la educación, que es más inelástico, y después están los recursos naturales. Entonces, si no pones esa economía, la economía de la calle en movimiento, estás en un problema. Y es lo que hay que hacer, es ponerlo en movimiento. Si hago un zoom y entro en el sector industrial, vos tenés como 3 grandes sectores industriales, digo, ¿no? Que representan una parte importante del empleo. Los que vean ir bien y hoy les está costando, alimentos elaborados, el mundo de la maquinaria agrícola, los proveedores del petróleo, que hoy están transitando la mejor, pero con dificultades. Eso tiene que crecer más. Hay que empezar políticas tributarias, políticas de financiamiento, como se pensó RI, para que eso sea muy dinámico. Después tenés sectores estratégicos, y ahí juega mucho lo que pasa en Córdoba con la automotriz y autopartista, sectores que son estratégicos para la Argentina, que Canadá, que Estados Unidos, que países como Canadá, que tiene menos gente que nosotros, tiene un sector automotriz importante. Entonces, ¿qué haces con esos sectores que sobre todo multiplican mucho? Y después tienes los sectores resilientes, textil, madera, confección, los que están más afectados por la coyuntura. Estos sectores resilientes lo que tenemos que lograr no van a ser los dinámicos. La Argentina tiene algodón, tiene energía barata, tiene moda. ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo evitar que desaparezcan y que queden sectores más especializados? Bueno, esto requiere pensar en la micro. Esto es micro, esto es política microeconómica. Esta es más gente, el día a día. Como lo está haciendo el mundo. Hoy el mundo está pensando estos temas, está pensando tecnología, transferencia tecnológica, formación. ¿Qué haces con China, que te vende todo regalado? La Argentina, la mayoría de las cosas que importan no las produce, así que hay otras cosas que sí, y por cercanía con servicios. Entonces tenés que dedicarle tiempo a la micro, articular las demandas del sector privado con el sistema universitario, con el sistema científico y tecnológico, para justamente lograr que la demanda, que el ecosistema empresarial crezca y sea más dinámico, digo. Entonces, primero a la macro, ponerle el foco del crecimiento, a esta macro le falta crecimiento. Si no hay crecimiento, hablar de estos temas
perdónenme, tiene poco sentido, porque la economía tiene que crecer y de forma generalizada, difundida en todos sus sectores. Hoy le preguntas a cualquier empresario pyme y el problema no es que China el problema es que no vende, tenía que vender más. Y después entrar en las cuestiones micro particulares que requieren una ingeniería y un pensamiento estratégico un poco más sofisticado. No es ese gran desafío que tiene Argentina, me parece, para los próximos años. Totalmente. Me gusta este planteo de Diego porque es un cachetazo de realismo a lo que estamos viviendo. Y quiero conectar con esto, Daniela, porque parte de lo que recién decía Diego se resuelve en los incentivos, ¿sí? En qué tipo de incentivos coloca los gobiernos, el sector público-privado, a su vez también, ¿no? La calidad de ese incentivo, porque muchas veces el incentivo no es de buena calidad y termina funcionando mal. Nos ha pasado, nos sobran ejemplos sobre eso en nuestra economía. Y Diego decía algunas cosas ahí, ¿sí? Tenía que ver con la cuestión impositiva, ¿sí? El RIGI ayuda, pero digamos, cuando uno mira el costo, no solo costo laboral, el combo del costo, el peso que tiene el Estado sobre las empresas es altísimo. Y creo que si no se trabaja en serio, que hay algo de trabajo de eso, digamos, el hecho de la famosa de febrero, todo lo que se trató de desenmarañar, que uno ya no sabe qué está vigente y qué no, porque hay tantos amparos dando vueltas con el tema de las protecciones laborales que vos te referís a lo que fue la reforma laboral. Y que vos no sabés qué quedó vigente y no. Claro, que está a mitad de camino todavía, exacto. Claro, nosotros necesitamos como barajar y dar de nuevo en todo lo que es costo laboral para que el empresario pueda en serio encarar el trabajo en blanco. Igual, perdón, ¿no? Que interrumpa ahí, pero Diego plantea algo también muy lógico, ¿no? O sea, la reforma laboral o el cambio en ciertas condiciones laborales para generar mejores incentivos es una condición necesaria, no suficiente, porque al fin y al cabo, si no están los motores que traccionan el crecimiento de la economía, podemos tener la mejor reforma o el mejor cuadro regulatorio laboral del mundo y no va a tener cómo funcionar si la economía no lo hace. Es que, digamos, es como que le falta el empujón. Yo, ¿qué es lo que creo que le falta en este momento el empujón? O sea, porque uno dice, bueno, está bajando la inflación, vemos cierto crecimiento, porque cuando uno mira los datos así del PIB agregado, vos decís, ¿qué pasa con Argentina si Argentina está creciendo? Porque están todos enojados. Y encima miramos la tasa de desempleo, viene bien también, no son las históricas altas, entonces vos decís, ¿qué pasa? Mi sensación es que están todos esperando a decir qué pasa si el año que viene nos cambian las reglas de nuevo. Esa es la sensación. Si vos no tenés una sensación de que esto va a durar 5 o 6 años, yo no invierto. O sea, si yo tuviera millones de dólares, hoy no me pongo a invertir en decir, no sé, una planta de bioetanol, que vos decís, bueno, esto parecería que con nuestro nuevo cambio de regla debería andar sí o sí. No, o sea, mientras que no tengamos esta idea, el RIGI, la idea que tiene es de decir, bueno, vamos a darle previsibilidad, pero esto no es solamente a tales o cuales, debería ser un cambio de reglas. Lo que vos decís es que para que se consolide la confianza necesaria, quienes invierten o quienes están pensando eventualmente en hacer eso más allá del RIGI, porque el RIGI tiene componentes, pero falta, y además hay que derramar todo eso, tiene que conectar con estas partes de las cuales estamos hablando, que son las mayores dadores de empleo. Para que todo eso ocurra, faltan señales para que se consolide el proceso. Exacto. Bueno, recién dijiste empujón, me gustó. Hay un libro de economía del comportamiento, en realidad, de Nuche, que es más que todo los pequeños empujoncitos. Habla de eso, ¿no? De incentivos. Y los invito para ir cerrando, pensar en eso. A nosotros nos gusta armar una especie de caja de herramientas donde cada uno de los que participan en el panel pongamos la herramienta que consideramos necesario, en este caso, en esta conversación, para cambiar la dinámica que hoy tiene el mercado de trabajo y para que sea más virtuoso. Bueno, lo pensemos también como pequeños empujoncitos. Arranco con vos, Carolina. ¿Qué empujoncitos pensás que harían falta desde el plano que vos imagines, ¿no? Hay política pública por un lado, hay empresa por el otro, estamos las personas también en el medio. ¿Cuáles son los empujoncitos que hacen falta para empezar a cambiar la dinámica que hoy tiene el mercado? Creo que me gusta hablar de, el nombre del panel era cómo curamos el mercado laboral.
nos gusta hablar de cómo sanar el mercado laboral, yendo un poquito más en profundidad y apuntando a este círculo virtuoso. ¿Cuáles serían los pequeños aportes? Que cada uno de los miembros del ecosistema se hagan cargo, nos hagamos cargo. El Estado, como dice Diego, intentando generar más, digamos, más empleo. Las empresas o las organizaciones creando empleo de calidad, que es lo que estuvimos conversando hace un ratito. El sistema educativo formando en habilidades que son las que se necesitan, no solamente en lo técnico, ¿sí? Y en las personas haciéndose cargo de su propia empleabilidad. O sea, no esperar que nos formen y que el mercado tenga oportunidades, sino cada uno de nosotros tener una actitud de aprendiz permanente y bueno, viendo en base a lo que está pasando, mejorar y afilar la sierra, digamos. Como se dice. Bueno, no quedarse quieto, además. No quedarse quieto, ¿Sí? Exactamente. Daniela, ¿en tu caso? Estoy muy de acuerdo con el tema de la formación, pero no creo que solamente hacerse cargo desde el punto de uno, sino que creo que hace falta hacer más políticas desde todos los niveles. O sea, hay oportunidades desde los municipios. Yo siempre pienso, no sé, el tema de los naranjitas. Hubiera sido una oportunidad de oro para que el municipio de Córdoba hiciera un aporte en formación, que en un momento se abrió y no se llevó a cabo. Le digamos a Diego que le escucha naranjitas, allá son los trapitos, son los cuidacoches, Diego, que aquí en Córdoba, y también a María Marta, aquí en Córdoba cambió el sistema de estacionamiento y a todas las personas que estaban aglutinadas en cooperativas de trabajo, bueno, algunas, la mayoría no estaba en esas cooperativas de trabajo, bueno, se intentó regular esa actividad. Lo que plantea Daniela es, bueno, una oportunidad para que esas personas que hoy se dedican a cuidar coches en la calle, en realidad sean capacitadas para otro tipo de oficio y no solamente para cuidar coches, ¿no? Claro, entonces, digamos, ahí estaba la oportunidad para el municipio, para hacer algo. Entonces, en cada nivel de gobierno, tenemos como decía Diego, oportunidades de microintervenciones que son... Y las perdemos a veces porque, bueno, por ahí la política, digamos, se mete un poco la cola, pero estaría bueno que cada uno, cuando tiene esa oportunidad, actúe en favor de que la persona, en realidad, dé el salto de calidad. O sea, obviamente que tiene que estar la predisposición, como dice ella, de aprender, pero tendría que estar la otra pata de decir, no sé, nos pongamos de acuerdo con... tenemos la universidad provincial que... hace formaciones de otro tipo, que son totalmente distintas a lo que hace, por ejemplo, la Nacional. Y bueno, ahí podríamos haber hecho vínculos y tratar de que esas personas no estén mirando si terminó o no tu tiempo de estacionamiento, sino que estén generando valor en la economía. Y ahí, pero digamos, eso es un ejemplo. Digo, tenemos que, como sociedad, estar exigiendo que nuestros gobernantes estén siempre pensando en eso. Paso a vos, María Marta. ¿Cuáles serían las herramientas o los pequeños empujones que eventualmente vos introducirías para el mercado de trabajo? Bueno, yo creo que, tal como vienen diciendo, se trata de una complejidad, digamos, en donde es muy importante, digamos, los aportes y la conciencia, ¿no? La conciencia social y también la conciencia individual para poder, digamos, movernos en esta complejidad. Yo creo que se trata de eso, ¿no? De valorizar el aporte humano individual en todos los niveles, incluso, digamos, esto se sigue abarcando, ¿no? Porque también bueno, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, ya que nombraron la Universidad Provincial, que también hay muchísimas posibilidades y muchos recursos para abrirse a la comunidad y también poder acompañar este proceso desde la misma institución UBA. Y hacemos talleres de reinserción laboral dirigidos a públicos diversos, incluso más vulnerables, ¿no? Pero me parece que es esto, ¿no? Revalorizar lo que cada uno tiene, ayudar a las personas, acompañarlas en este proceso, porque, digamos, tenemos mucho riesgo, sino de perder y perder salud y posibilidades, ¿no?
Nosotros, bueno, yo como psicóloga particularmente me preocupa mucho la salud de las personas y el hecho de no tener trabajo genera muchísimo dolor, muchísima, ¿no? Muchísimo deterioro del quién soy. Entonces yo reforzaría la importancia de todos y del aporte de cada quien a través de todo lo que venimos hablando. Perfecto. Diego, cierro con vos la ronda. No, como te decía, primero entender yo partiría salgo de la micro y de la macro, que Argentina tiene un montón de activos, digo, tiene gente muy capacitada en todos los sectores, tiene un sistema universitario profundo, obviamente tiene una educación todavía con promedio con América Latina bastante razonable, entonces creo que tiene que, desde lo que tiene, fortalecer e intentar conectar en lo que va directamente vinculado a la industria, el mundo de la educación con el mundo de la empresa. Creo que el gran desafío es que a veces hay muchos programas, ahora hay menos, digo, porque hay menos fondos, pero que está un poco disociado el mundo educativo con el mundo de la empresa. Y ahí creo que articular todo lo que tiene con las políticas de servicios profesionales, de terciarios técnicos, hay centros de capacitación profesional que son cuestiones intermedias en la Argentina con mucha historia, entonces creo que ahí articular esas experiencias sería muy, muy importante para conectar estos dos mundos que a veces están disociados. Y lo segundo, a todo nivel, voy a algo que está medio de moda, no hay que tenerle miedo a la tecnología es todo. Es decir, tiene en todos los niveles, la tecnología es todo en una pyme. Y eso va tanto para el trabajador, que tiene que usar la tecnología, el software va a tener que usar cloud cada vez más, la empresa también incorporando, y hoy esta tecnología está más disponible que otras, digo, entonces si logramos brindar las herramientas para que estas nuevas tecnologías, la empresa y las personas se animen a usarlas, sobre todo en un estrato del sector empresario, creo que puede ser una oportunidad grande. Y eso creo que hay que empujarlo mucho, porque si no se hace eso, lo que va a aumentar son las brechas, ¿está bien? Las brechas de ingresos, las brechas de productividad. Yo creo que es un momento clave para, entre todos, proliferar el uso de estas nuevas tecnologías para que sea un instrumento de integración y no de vuelta de profundizar las diferentes Argentinas que hay y que estén cada vez más fragmentadas. Me gustó porque cada uno puso cartas distintas sobre la mesa y eso es súper interesante. Y me quedé pensando, vieron que se habla mucho de competitividad, ¿no? Desde hace un tiempo esta parte, sobre todo con el cambio de régimen que implicó competir en serio, ¿sí? Con las cosas que vienen desde como importaciones, etcétera. Y yo pienso en eso, cuando los he escuchado hablar, pienso que al fin y al cabo forma parte esto de un desafío de ecosistema de competitividad. El mercado de trabajo también tiene que ser competitivo en eso. Y los ecosistemas de competitividad no solamente están mirando cosas que pasen afuera con precios de ciertos bienes o precios relativos de una moneda como el dólar, etcétera, sino que también se fijan, las teorías de competitividad, en lo que pasa en esa mesoeconomía, en ese ecosistema, que es el que le da justamente el músculo de desarrollo a cualquier comunidad que está intentando desarrollar valor o adaptarse. Y me parece que allí apuntaron ustedes con cada una de estas cartas que pusieron sobre la mesa, a darle mayor competitividad a ese mesoecosistema. Ojalá, es fácil decirlo, pero hay que trabajar y no hay que ceder para que lo podamos lograr. Diego, muchísimas gracias por haber participado en esta conversación. No, muchas gracias Daniel y a toda la mesa, la verdad que muy rico el debate y el intercambio. Dale, un abrazo grande. María Marta, también, mil gracias por conectar. No, por favor, un placer. Y solo una cosita más que quería decir. No vayas a mandar un saludo, vas a mandar un saludo. Digo que hay una gran oportunidad de evolución del liderazgo, ¿no? Que quienes lideren en todos los ámbitos tienen también un gran pendiente de evolución para poder gestionar este mundo con todas las variables complejas que hoy están. Lo dejo ahí y gracias a todos, un placer interactuar hoy con ustedes. Dale, buen apunte sobre el cierre, gracias María Marta. Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes,
un placer estar acá. Dale, Carolina también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias y un placer. El desafío creo que aparte surgió como naturalmente la conversación. Así que... La idea es esa, es aportar a la conversación pública. Fue en definitiva el objetivo que nos planteamos cuando creamos este ciclo, el Voces que Suman, poder enriquecer esa conversación pública, intentando encontrar reflexiones de las cosas que nos pasan, sobre todo en momentos como vivimos, la época que vivimos, tan cambiante, tan acelerados esos cambios y que generan tanta incertidumbre. Nos vamos a volver a encontrar el mes que viene. El foco va a ser el planteo sobre la agenda de los CEOs. Vamos a tener un panel con responsables de empresas muy importantes de nuestro medio, de Córdoba y de la Argentina, planteando, bueno, justamente qué pasa hoy por la agenda SEO. Este tema, el laboral, seguramente estará presente en esa conversación. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.